Buenas noches para todos, Sigifredo, bienvenido, agradeciéndole como siempre su generosidad en compartir conocimiento con nosotros en este tema tan importante en la noche de hoy, 19 de agosto del 2021, con el tema en el papel del contador en la implementación del sistema de administración del riesgo de cartera, SAC. Con las personas que ya están aquí presentes esperando deleitarse con esta información. Entonces, Sigifredo, bienvenido y el auditorio es tuyo. Gracias, doctora. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Fabio, buenas noches. Buenas noches, Fabio. Colabórenos con la cámara para que haya mejor fluidez. Gracias, Fabio. A doña doctora, doña Marcela, a Max Ferreira, a Marisol, a doña Patricia, a doña Rosa, a doña Sandra, a Yahilú, muy buenas noches. De verdad, para mí es un verdadero honor compartir con ustedes, poder exponerles este tema que, si bien es cierto, está dado o la exigencia es para el sector de la economía solidaria, es una realidad que todas las empresas en Colombia están sujetos a ese riesgo. En este proceso yo quiero invitarlo a que, y la idea es que vamos a trabajarlo no solamente dirigido al sector solidario, sino a todos los sectores como gestión de riesgo. No sin antes agradecerles la confianza y a Janet por invitarme nuevamente a estos espacios, que de verdad con mucho gusto lo hacemos. Bien, entonces vamos a iniciar del papel hablando de qué debe hacer el contador o cuál es su responsabilidad en la implementación del sistema de administración SAR. Para iniciar este proceso, yo creo que hagamos un récord muy breve de cuáles son las responsabilidades del contador. Y para hacerlo de forma estrictamente legal, tenemos que referirnos a la Ley 43 de 1990, en su capítulo 2, artículo 8. En este artículo nos dice básicamente lo siguiente. 1. Que es obligación, es responsabilidad del contador observar, cumplir unas normas de ética profesional. Aquí déjenme recordarles, solamente es un recuerdo, cómo la Junta Central de Contadores está exigiendo que todo profesional de la contabilidad pública tenga su propio código de ética. O sea, eso como recordé. Otra responsabilidad, y ahora profundizamos en eso de ética profesional. Actuar con sujeción a las normas de las NAGA, auditoría generalmente aceptada. Una tercera responsabilidad, y está subrayado porque digamos que bajo esta responsabilidad nos da el marco conceptual del tema de hoy y hace alusión a cumplir las normas legales vigentes, así como las disposiciones emanadas de los órganos de vigilancia y dirección de la profesión. Y una cuarta responsabilidad, vigilar que el registro e información contable se fundamenten en principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Entonces, desde el punto de vista estrictamente legal, la norma, la ley les enuncia unas responsabilidades. Y permítanme, yo profundizo muy rápidamente en algunas de ellas, ¿cierto? Hablemos de la primera. Yo quiero recordarles, porque en este caso ustedes son los que saben más que yo, cerca de 10 principios que deberían estar contenidos en su código de ética.
y lo voy a pasar muy rápidamente para ya entrar en materia. El primer principio habla de la integridad. Y la integridad, una cosa es, la gente tiende a confundir honestidad con integridad. Y son cosas diferentes, ¿no? Entonces, en la medida que el profesional de la contabilidad sea íntegro, es decir, así como habla, actúa, donde lo que él piensa, lo que él dice, se refleja en sus hechos, podemos afirmar que es una persona íntegra. Aquí no estamos calificando si esos hechos, si los pensamientos son buenos o malos. No, aquí no estamos calificando eso, ¿cierto? Aquí estamos diciendo que su comportamiento es consecuente con lo que él dice y piensa. En este espacio, y en muchos otros, uno escucha hablar hablar a contadores quejándose de cómo otro colega cobra menos por una labor. Caso patético, declaración de renta. Entonces, cuando está en público, protesta, alega, discute. Pero cuando a ese personaje le toca que ir a cobrar, cobra igual o más bajo de esa persona que él o ella está criticando. Entonces, uno no puede decir que es una persona íntegra, ¿sí? El segundo principio, la objetividad. Y en esto, los contadores y muchos profesionales, esa objetividad se pierde en la medida que su patrón o su jefe exija cosas diferentes. Y estamos en la época de declaración de renta, y con todo el respeto que ustedes se merecen, yo diría que todos que declaramos renta le pedimos a nuestro contador que la haga de tal manera que paguemos lo menos posible, no lo justo, sino lo menos posible. Y el contador, muchos de ellos o ellas, se presta para eso. Ese amarrado a la independencia. A mí sí, con el respeto de ustedes, les voy a decir, hay mucho contador que no tiene esa independencia. Y no tiene esa independencia porque se ve abocado a cumplirle a un patrón. Sí o sí. A un jefe, a un empresario, a una persona que prácticamente le dice cómo tienen que hacer las cosas. O las hace así o las hace así. Bueno, hay un cuarto principio que es la responsabilidad. Y una opinión muy personal, yo pienso que la mayoría de contadores, él o ellas, son altamente responsables. La mayoría son altamente responsables, ¿cierto? Sin más comentarios. Y viene algo que es importantísimo, que es la competencia profesional, y no se habla del verbo competir, sino de desarrollar unas habilidades que en los últimos 6 o 5 años, hemos tenido que aprender, adquirir nuevos conocimientos y por ende nuevas habilidades. Hace año y medio más o menos nos obligaron o nos obligamos a desarrollar habilidades en el ámbito tecnológico y sobre todo en la comunicación virtual.
¿sí? Yo pienso que si no hubiera sido por lo sucedido el año pasado y lo que hay la virtualidad, en el caso nuestro, no hubiera alcanzado el desarrollo y la aceptación que hoy se tiene. Y eso nos obliga a todos personas, a todas las personas, diría yo, a mejorar nuestras competencias profesionales, ¿sí? Hoy encontramos mucho contador, mucho revisor fiscal que prácticamente todo su trabajo lo está haciendo a través de la virtualidad. Esas trasnochadas en la oficina se convirtieron en trasnochadas en la casa regularmente, ¿cierto? Y ya empezamos a tener un poco más de confianza en los medios tecnológicos para poder desarrollar nuestro trabajo. Que, insisto, seguramente si no hubiera pasado toda esta situación de salubridad, mucho tiempo hubiera transcurrido antes de aceptar la virtualidad como algo normal, como una excelente herramienta. Un sexto principio de la confidencialidad. Y aquí no voy a hacer mucho comentario porque partimos de que la mayoría de contadores, él o ellas, son muy prudentes con la información que manejan, ¿cierto? De hecho, yo me atrevo a decir que los contadores le guardan secretos que a veces ni la pareja de su jefe o de su contratista saben, ¿sí? Que él o ella, habla el contador, sabe situaciones que ni la misma familia de ese, llámelo jefe, patrón, como se quiera, conoce, ¿sí? Entonces, obviamente es un principio absolutamente necesario para el desarrollo de este trabajo. El comportamiento profesional. Hay una frase que dice, cría fama y echa través. Y la estoy citando porque hay muchos contadores que fueron muy buenos hasta antes de llegar a las normas internacionales, pero no se tomaron el trabajo de actualizar sus conocimientos. Lo digo porque hay mucho contador o contadora que se cree que porque tienen el título de contador, ya de por sí son competentes para desarrollar sus actividades en cualquier sector de la economía. Y aquí cabe la llamada de atención, y lo digo porque digamos que ese es el campo que mejor me siento, el de la sexal, ¿sí? Entonces uno ve que hay mucho contador que se equivocan y en gran forma cuando quiere llevar o está llevando la contabilidad de un Excel, llámese fundación, llámese cooperativa, llámese como usted quiera, porque asume situaciones y las asimila a situaciones de las entidades con ánimo de lucro. Así como hay otros contadores que se meten en el sector agropecuario, o en el sector salud, o en el mismo sector público, sin el debido fortalecimiento de las competencias para desarrollar actividades en el sector. Ahí estamos viendo la calidad de un comportamiento profesional. Y leía esta mañana un concepto del Consejo Técnico de la Contabilidad Pública con respecto a una inquietud que le planteaban sobre, pasados 3 años
desde que empezaron a operar las normas internacionales, en una empresa donde un contador acaba de llegar, no estaban todavía implementadas esas normas. Y la pregunta le decían al consultor técnico, hay que hacer, ¿quién es responsable de eso? E inmediatamente me acordaba de muchas empresas del sector, hablo de economía solidaria, donde a pesar de que hay unas políticas contables aprobadas, ni revisor fiscal ni el contador que está ahí se ha tomado el tiempo de leerlas. Y eso sin contar de aquellas empresas, y hablo a nivel general, que es la hora que no han montado normas internacionales. Y cómo los responsables del área contable se han quedado callados. Aquí no voy a discutir quién es responsable, quién debe hacerlo o no debe hacerlo. Pero lo que sí decía el concepto, entre lo que recuerdo, es que el profesional de la contabilidad o de contabilidad que llega a una empresa, lo primero que debe observar es sacar un informe de lo que encontró. Entonces, si halló las normas, las políticas contables, si halló que la contabilidad se está desarrollando bajo normas internacionales, o sea, halle lo que halle, lo primero que hace un profesional es sacar un informe y con ese entregárselo a quien corresponda y asume la responsabilidad si es que las normas no están implementadas. O sea, y eso me llama la atención porque hay amigos que dicen, no, es que no es mi responsabilidad. Cuando llegué a la empresa, allá me montado normas, yo hablé con el jefe y el jefe dijo que no, que si la montaba yo, bien, si no, pues que no. Y me dice el amigo o la amiga, me dice, no, pues yo no monto eso, no, por nada. Y siguen trabajando con la contabilidad, llamémoslo así, la contabilidad tradicional. Entonces, lo que nos dice este concepto es que cuando usted asume el cargo de contador en una empresa, si usted no, así no haya esa implementación, usted se hace responsable porque usted está firmando unos documentos dando fe pública que lo que usted está emitiendo cumple con todas las normas de ley. Solamente es un comentario para que usted esté impuesto a eso. Los otros dos principios son, y en esto simplemente yo quiero llamar la atención sobre cómo personas como Ayané nos ayuda a todos a actualizarnos a diario. O sea, es obligación de nosotros como profesionales, independientemente del área en que estemos, mantenernos actualizados. Eso sí es obligación, pues. Eso que yo recuerdo que cuando estaba mucho más joven, que en mi caso, hablo a título personal, yo pensaba eso, que los únicos que tenían que estudiar todo el tiempo eran los médicos. Entonces o yo decía, es que el médico nunca puede parar de estudiar. Con el tiempo me di cuenta que no solamente los médicos, todo profesional o toda persona dice ser profesional, tiene que estar en continua actualización de conocimientos. Eso no se acaba nunca, pues, gracias a Dios. Y el último principio es el respeto entre colegas. O que el respeto no significa que yo esté de acuerdo con. No. El respeto es que hay sinceridad en mis conceptos. Y lo digo en qué sentido. Y o sea, parte de una anécdota que pasó hace un poco tiempo, donde en una empresa querían cambiar la revisoría fiscal. Y resulta que la persona que se postulaba a la revisoría fiscal o que fue aceptada era colega de quien salía.
Y antes de darse cuenta que esa persona que salía era colega, encontró todas las fallas del mundo, todas las fallas que ustedes pueden imaginar, pues, y errores graves. Cuando los llamaron, porque digamos que el gerente de esa empresa los llamó a los dos porque la situación era grave, los llamó a confrontarlos, el nuevo revisor fiscal se echó para atrás. Y todo lo que había dicho antes de darse cuenta quién era o quién había sido su antecesor, ya todo lo bajó, lo disimuló, se echó para atrás. Y eso le dio pie al gerente para no aceptarlo como revisor fiscal, a ese, comillas, nuevo revisor. Y hablando con el gerente me decía, venga, Silvio, es que yo no puedo admitir que esa persona que quería ser nuestro revisor, antes de darse cuenta quién había sido, encontró 1000 fallas. Y ahora, o errores. Y ahora que se dio cuenta, ya no fueron errores. Eso que él decía no era importante. Entonces, el hecho que haya respeto no significa que yo voy a ser cómplice de mi colega por acción o omisión. Simplemente si yo creo, pienso y estoy seguro de que se está cometiendo un error, pues yo lo manifiesto y lo sustento, porque eso es algo profesional, no es nada personal. Digamos que estos 10 principios son los que deben hacer parte del código de ética. Yo no voy a, pues la charla no es de discutir la parte personal de cada quien, ¿cierto? Pero este mundo sería mucho más fácil, mucho más sencillo, si respetáramos esas reglas sociales que hemos creado nosotros mismos. Sería mucho más sencillo para todos nosotros. Listo. La segunda responsabilidad, como lo hemos dicho antes, es la aplicación de las normas de auditoría generalmente aceptadas. Aquí no me detengo nada, aquí no me voy a detener. O sea que con estas normas llegaban las mías y ahorita como que el mundo se tranquilizó otra vez. Al principio uno escuchaba mucho ruido, todo el mundo hablaba de mías para aquí, pero como no ha habido esa presión y ese control para esa aplicación y como es para a partir de determinado monto, y lo digo con todo respeto, hay mucho revisión fiscal que se relajó y volvimos a lo que estaba antes. Nos olvidamos de la aplicación de las nuevas normas que así no sean obligatorias, deberíamos tener en cuenta muchas de ellas para el trabajo que realizamos. Y nos quedamos con la necesidad de conocer los nuevos riesgos. Y aquí vamos entrando en materia. Está en pantalla un recorderis de cuáles son los riesgos financieros. Y entre esos riesgos, en un estudio que se realizó en Villavicencio, lo hicieron a través de una tesis, se encontró que el riesgo donde más se concentraba la atención de los contadores era el riesgo operacional. Que los riesgos más bajitos, donde menos se basaba la concentración del contador, era el riesgo de liquidez, que fue el más bajito, y el segundo más bajito fue el riesgo de crédito. Que los demás riesgos, digamos que, insisto, exceptuando el operacional que salía, eran riesgos que, en términos normales, el contador, hablo de aquella persona que ostenta el título de contador, no estoy hablando del cargo, no sé del cargo porque hay contadores que son revisores, hay contadores que son auditores, hay contadores que son gerentes. Estoy hablando de aquella persona que ostenta el título de contador. El contador prestaba mucha atención para minimizar la materialización del riesgo operacional, ¿cierto? Insisto, y aquí es una apreciación personal, yo pensaría,
y eso yo en las charlas que editaba antes lo suelo decir, el riesgo de liquidez es un riesgo que me parece que es de los más importantes, y yo siempre digo, el riesgo de liquidez se parece a cuando la persona empieza a sufrir de la presión, que es una sintomatología silenciosa y solamente uno se da cuenta cuando se presenta un punto de alarma muy fuerte. ¿Sí? O como desafortunadamente le ha sucedido a algunas personas que haciendo ejercicio caen como pollos cuando ya es muy tarde. Entonces, yo pienso y lo digo con todo respeto, que, y en esto creo que el sector solidario ya aventaja muchos otros sectores, como el gobierno, a través de su superintendencia de economía solidaria, les exige a las entidades vigiladas por esta superintendencia a que implementen una serie de sistemas de gestión de riesgo. Es obvio que un empresario, donde eres gerente, dueño, allá se hace lo que quiera, no va a querer, muchas veces no va a querer empezar a desarrollar este sistema porque él confía plenamente en lo que él sabe, así dice. ¿Cierto? Y al final te hace lo que quiere. Pero si, y es un concepto muy personal, si el empresario en Colombia, y no hablo del gran empresario, hablo del pequeño microempresario, del mediano microempresario, fuera un poco más consciente de que cualquier actividad que se desarrolle tiene riesgo, seguramente, por lo menos pensaría en tener dentro de su planta personal a una persona que le administre la gestión de riesgos. Seguramente. Y seguramente tendría un comité al interior de la organización para que ayude en el proceso de gestión de riesgos. Y seguramente en este comité estaría sí o sí el contador. Sí o sí. Es una opinión personal. Yo creo que el contador es parte esencial de cualquier tipo de administración de riesgos. Cualquier tipo. Y es cuando, y ya vamos cayendo en el tema, necesitamos contadores que tengan una visión muy diferente a la que tenían hace pocos años. Y luego, con todo el respeto, porque todavía los hay, contadores que básicamente están concentrados en causar, en cómo se causa, en cómo se saca un estado financiero y no más. O sea, siguen siendo extremadamente operativos. Cuando hoy, un contador tendría que ser un asesor estratégico, más que una persona operativa. ¿Cierto? Esa es la opinión que tengo del deber ser de un contador hoy en día. Y lo digo con todo respeto, yo no puedo pensar que todavía haya muchos contadores que estén pensando y actuando como en el siglo pasado, donde en vez de ser un asesor estratégico, es un operador, un digitador y para de contar. ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo a hacer, y eso déjenme decírselo, tocando un poquito la parte personal. Y se lo voy a decir con una anécdota personal. Cuando entré a la vida laboral, entré con muchas ganas. Pero llegó un momento
en una de las empresas en que trabajé, en que el solo hecho de saber que tenía que levantarme e ir a esa empresa a trabajar, ya me indisponía, ¿sí? Y yo iba, comillas, porque me tocaba. Entonces, durante muchos meses lo hice. O sea, iba a trabajar porque me tocaba. Hasta que un día no aguanté más y decidí cambiar y dejar el trabajo. ¿Sí? Porque no podía seguir soportando eso. Entonces, ¿por qué esta anécdota? Porque, y si lo digo con todo respeto, yo tengo la oportunidad de hablar con muchos profesionales del área contable. Y es triste escucharlos decir y maldecir de la profesión. Es que esto está muy duro, es que, y por favor, discúlpenme la expresión, es que el gobierno jode mucho, es que mi patrón friega mucho, es que. A la altura de mi vida yo pienso que si yo no hago lo que yo puedo y quiero, estoy jodido. Aguantarme no he aguantado, pero por lo menos yo debo gozar mi vida, y gozo mi vida y gozo mi trabajo, porque es parte de mi vida. A mí me hace ser una estratega de mi vida. Entonces, si yo me convierto en un asesor estratégico, seguramente muchos contadores van a cambiar esa visión que tienen de su trabajo. Pero tiene que partir de ellos mismos. Entonces, en la medida que el contador reconozca que ya no es un digitador, que ya no es, que su responsabilidad no basta con sacarlo de estado financiero, no, es parte de su responsabilidad, pero no es toda su responsabilidad. ¿Sí? Entonces, es parte, sí, es parte, es responsable de la parte fiscal, es parte, claro que sí, pero, y es una opinión personal, no creo que uno deba sujetarse a esas dos situaciones. Uno debe tener como profesional, llámese de la contabilidad o cualquier otra área, tener una visión mucho más amplia y más en lo que llamamos ciencias económicas, ¿cierto? Que es donde la administración, la contabilidad, inclusive la ingeniería industrial, economistas, deberíamos ser capaces de que nuestra visión no sea tan sesgada a un pedacito de todo lo que nos rodea. Entonces, dicho todo esto, tenemos que empezar a hablar del sistema de administración del riesgo de cartera, SAR-C. ¿Sí? Tenemos que hablar de eso. ¿Y qué tiene que ver contar con el SAR-C? Yo pienso que tiene que ver mucho. Y ya expuse la parte legal, ¿cierto? Ahora déjenme ir adentrándome en la parte que es el SAR-C y cómo el contador puede aportar mucho en ese proceso. Recordemos algo y aquí me voy a referir al sector solidario. Y cuando hablo del sector solidario, en esto voy hablando de cooperativas, de mutuales, de fondos de empleados, de precooperativas. Sin embargo, tal como lo dije antes, en mi opinión, es un sistema que todas las empresas en Colombia, independientemente de su tamaño, deberían implementar. Todas, sin excepción. Y partamos de una definición simple, sencilla, que es el riesgo de crédito. Y el riesgo de crédito, básicamente, ¿qué es? Es la posibilidad de que nuestro deudor no pague. Ese es el riesgo de crédito, que nuestros deudores no paguen.
es un riesgo. Es el riesgo. Y el sistema de administración de riesgo de crédito es el reconocer una serie de variables que podrían ocasionar que ese deudor no pague su deuda, no pague su crédito. Por eso, insisto, aquí, aunque voy a usar la metodología propuesta por la Superintendencia de Economía Solidaria, quiero llevarlo a todo lo que es la economía colombiana, al sector real también, ¿vale? Entonces, digamos que cuando uno empieza a mirar el riesgo de crédito, hay un riesgo que hay que empezar uno dentro de ese riesgo de crédito, porque ese riesgo de crédito tiene varios créditos, varios riesgos asociados. Hay una situación que es común y es el poco conocimiento que tenemos de nuestro cliente. Y cuando hablo de poco conocimiento, es que a duras penas tenemos una cámara de comercio, tenemos un RUT, en algunos casos tenemos unas declaraciones de renta o unos estados financieros, en algunos casos tenemos un formato donde estamos exigiendo una información. Sin embargo, en la mayoría de empresas que hemos estado, cuando preguntamos quién en la empresa ha verificado la información que este personaje nos dio, la respuesta es nadie. Simplemente reciben documentos y así como recibieron, haré una carpeta y ya. Son pocas las empresas que se atreven a analizar los documentos, a verificar su información como primer paso para el crédito. Claro, alguien puede pensar, no, es que en mi empresa nosotros llamamos. Se los digo porque nos sucedió en empresas que nosotros hemos llamado a esos teléfonos que nos han reportado algunos de estos clientes. Al tiempo, no entra, con el tiempo hemos llamado y hemos encontrado que ese teléfono existe y quien lo contesta no fue quien inicialmente contestó. En principio contestó con una voz muy amable, como si fuera una persona de empresa, y luego nos contesta o un niño o una persona que obviamente no está trabajando, no en ese momento. Entonces, venga, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasa aquí? O simplemente nos dicen, yo a ese personaje no lo conozco, nunca lo conocí, o sí, él alguna vez lo conocí, pero yo hace mucho tiempo no sé. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que en este sistema de riesgo de crédito tenemos que hacer un monitoreo permanente, un seguimiento permanente de todo eso. Y déjenme decirles algo, y aquí vuelvo y llego al sector de la economía solidaria. Para las personas que están aquí, de pronto son muy conscientes de que en este tipo de entidades cooperativas tiene que existir un comité de riesgo, tiene que existir una persona responsable de la gestión de riesgo, y esa persona responsable de la gestión de riesgo, ojalá que no sea el gerente, ojalá que no sea el contador, ¿sí? Es el que va a hacer la parte operativa de todo este proceso. Entonces, ¿por qué? Porque es que el crédito es el desarrollo de una actividad, yo diría que permanente. Toda empresa tiene que vender, o vende servicios o vende bienes, ¿sí? Al menos que sea una fundación que va y solicita donaciones,
o que vive inclusive los que viven de las cuotas de sostenimiento, pues tienen que estar velando que la gente pague. La gente pague. Llámese a cuotas de sostenimiento, llámese a lo que usted quiera. Como digo, excepto de pronto las iglesias, excepto de pronto las fundaciones que están viviendo en la caridad, ¿cierto? Porque buscan donaciones. Pero el común es que la mayoría de empresas iban o se dedican porque venden un bien o un servicio. Ese es el común, ¿cierto? Entonces, por eso debemos de sacar casi que la obligatoriedad, independientemente de que sea legal o no, de tener un sistema de riesgo de crédito. Esto nos lleva a que tenemos, y aquí vamos a empezar a hablar de la parte de operativizar este sistema. Tenemos que desarrollar y hacer una estrategia. Pues venga, que aquí permiten hablar desde el punto de vista de experiencia, básicamente, olvidándome un poquito de la teoría. ¿En cuántas empresas, independientemente de su tamaño o del sector que pertenezcan, están actualizados los manuales de procesos y que estos, para facilitar su comprensión, están acompañados de flujogramas? Entonces, empecemos a chequear. ¿Acaso no será más fácil diagnosticar debilidades o fortalezas si yo puedo reconocer cuáles son las operaciones que desarrollo en determinado proceso? Yo pienso que es mucho más sencillo. Y lo digo desde el punto de vista personal. Yo diría que el primer paso, la primera herramienta que me ayuda a diagnosticar cómo estoy en la parte de créditos es unos procesos documentados de crédito. Uno muchas veces escucha, venga, es que este cliente, este asociado, esta persona no me ha pagado, o se me voló y se me perdió y no pagó. Y uno empieza a hacerle el seguimiento paso a paso a lo que sucedió con ese personaje y se encuentra que hubo 1001 errores. Empezando por lo que decía, nadie verificó datos. Nadie se tomó el trabajo de hacer mediciones de su comportamiento crediticio. Entonces uno dice, pues ¿cómo no quiere que los dejen mirando para el techo y no está la deuda si es que nunca le hicieron el debido seguimiento? Nunca. Entonces, si yo tengo un diagnóstico, yo tengo claro qué estrategias he tenido para hacer colocaciones o créditos, como usted quiera llamarlos, con base en lo que ustedes quieran. Llámese venta de bienes, lo que ustedes quieran. ¿Cierto? ¿Cómo se comporta mi cartera? Déjenme darles un ejemplo. Yo acompaño unas cooperativas que venden básicamente azúcar, como acompaño a otros que venden insumos agrícolas. Y hay otras que venden otro tipo de productos. Hablemos de las de azúcar para luego referirme a las otras. En las de azúcar, la venta es supuestamente de contado. O sea, no se despacha el azúcar sino hasta que no paguen primero. Claro, obviamente hay clientes que, por su tradición y reconocimiento por parte de esta entidad, le sueltan azúcar sin que paguen antes. Pero, cuando llega el momento de que este personaje empieza a demorarse en el pago, empezó pagando de contado, luego pagar a la semana, luego pagar a los 15 días y luego pagar al mes. Y las alertas no sonaron. Donde supuestamente la política
porque no está escrita. Por eso digo que supuestamente la política es que la cuenta de contado es págueme cuando usted recibe una mercancía o págueme anticipadamente. Hoy escuchamos de políticas pago contado es sinónimo de pago de 30 días. La verdad, yo no sé quién se inventó eso, no tengo ni idea. Pero pienso que es parte de nuestra cultura latinoamericana, donde llegar tarde es normal. ¿Cierto? Entonces, te vengo contado, pero yo acepto que pagué en 30 días, en 15 días, en 2 meses, y es de contado. Entonces, si yo empiezo a hacer un verdadero reconocimiento de cómo mi proceso de cartera, de colocación de cartera, y ahí tengo que obviamente hablar de las ventas, pues también tengo que hablar de lo que le compete a, digamos que a la mayoría de ustedes, que es la contabilización. Entonces, en ese diagnóstico, uno entra a verificar casos como que, venga, señor responsable de la contabilidad, ¿usted por qué no avisó a tiempo que este u otro cliente lleva tanto tiempo en mora? ¿Usted por qué no avisó a tiempo que se están demorando tanto tiempo en pagar a alguien que ya pagaste contado? ¿Usted por qué no informó eso? Y empiezan los fue que. Y yo insisto en eso porque si nosotros somos disciplinados y estrictos en el cumplimiento de las normas que nosotros mismos imponemos, seguramente las cosas serían más fáciles. Seguramente que sí. Y es donde, insisto, empezamos por la parte de la información. Regularmente, el primero que se da cuenta de la morosidad de sus clientes o usuarios, ¿quién es? Es el área contable. Es el área contable. Independientemente de los departamentos que haya, es el área contable. Entonces, preguntémonos, dentro de esa área contable, ¿existe un documento o una política que nos obligue a enfrentar reportes periódicos y hay unas señales de alerta? Preguntémonos simplemente eso, porque eso hace parte del diagnóstico. Entonces, uno va a una empresa, llámese lo que usted quiera, y uno pregunta, venga, por favor, páseme las políticas de cartera y páseme el manual de procesos de cartera, por favor. Y la respuesta es, no hay. En todos los casos. Un grado superior, sí, aquí están, pero es que están desactualizadas. Un grado superior, no, aquí están, pero no las he leído. La verdad no las conozco. Ya. Es muy difícil encontrar la respuesta correcta. Sí, señor, aquí están y usted puede verificar que están cumpliendo. ¿Sí? Entonces, ese es, insisto, y aquí retomo y llamo la atención sobre el área contable, porque ellos son los primeros que deberían dar las alertas. El responsable de esa área es el primero, que es que luego juega. Con todo respeto, el contador nos ha hecho para que se siente y agache la cabeza y empiece a puntear documento físico contra lo que está causado. No solamente eso, venga, empieza a preguntarse por qué esto, por qué lo otro, por qué aquello, en fin, empieza a preguntarse, ¿sí? Hombre, y hoy en día con los software contables que me facilitan observar la morosidad en días, porque yo puedo pedir tranquilamente y no tiene que hacer revisión fiscal, debería hacer el contador o el responsable del área contable,
venga, sacamos el informe por morosidad, de una vez, pues, a cartera, de una vez, y vamos a sacarlo por lo menos, yo diría, una vez cada 15 días, y empezar a estudiar, y ahí sí, a chequear cada cliente, cada usuario que me esté poniendo nueva. Y si yo veo que hay un cliente o un usuario que su morosidad aumentando, tomarse el trabajo de escribir a quien corresponda y entregarle el informe enunciando todos los detalles de ese cliente o ese usuario que está en mora. ¿Cierto? El otro factor clave de esto, el sistema de administración y control de garantías y pagarés. Aquí deben contar las cosas. Y esto va dirigido, este puntico yo quiero dirigirlo a gente del sector básicamente. Pregúntense ustedes, si existen políticas documentadas de inventarios de pagarés. Pregúntense ustedes si en los diferentes reglamentos o procesos que ustedes tengan existen protocolos para medir las garantías. Pregúntense eso. Pregúntense si todo eso está documentado. Y déjenme decirles, y luego con conocimiento de causa, uno va a diferentes entidades o oficinas donde los pagarés están guardados en un escritorio que para nada guarda la seguridad. Para nada. Están a la luz del público. En otros casos están en cajas de cartón sobre un pasillo y en otros están en cajas de cartón guardadas en el baño. Entonces yo me pregunto, seguramente el contador no es responsable de esa custodia, seguramente que no. Pero digo, dentro de ese rol de asesor estratégico, yo pensaría que el contador por lo menos debería preguntarle a quien corresponde, ya no sé, gerente, ya no sé quién ustedes, a la jefe de cartera, que ustedes digan, venga, es que tengo a este personaje que tiene una morosidad. ¿Cuáles son? ¿Usted ha verificado las garantías de este personaje? ¿Dónde están las garantías? Claro, ahora alguien que diga, venga, pero eso no es mío, es que yo no soy para mirar garantías, no. Entonces yo le voy a contestar, venga, es que recordemos que el rol del contador no es solamente digital, necesitamos un rol de un asesor estratégico. Y retomo lo que les decía ahora, si cualquier profesional que solo vaya a cumplir sus funciones y adiós, a mí me da mucha pena. Ese profesional nunca va a ser un buen profesional. Porque el buen profesional es el que está siempre pensando en cómo su trabajo le aporta más a la organización. ¿Cómo aporta más? ¿Cómo aporta más? O sea, eso no tiene límites. Porque si yo creo que lo que gano no es suficiente, sencillo, retírese y busque dónde le pagan más. Pero sea honesto consigo mismo y con quien lo contrató. Si usted está aburrido porque si no es que aquí no me pagan nada, hombre, dejemos de ser mediocres. Hombre, no nos den miedo decir, me voy. Y aquí deben recordar algo muy triste, ¿no? Uno ve cómo hay gente que se pasan 20, 25 años trabajando y quejándose durante esos 20, 25 años. Y nunca hicieron nada por cambiar. Nunca. Porque les da miedo físico, pánico, dejar el trabajo. Y mueren frustrados. Entonces, y aquí permítanme yo alguna reflexión personal. ¿Yo qué quiero en la vida? ¿Yo qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Sí? Si yo solamente quiero ser alguien del montón, alguien mediocre, que yo necesito que me paguen lo necesario para yo sobrevivir, está en plena libertad.
es lo que usted quiere. Uno debe convencerse que es lo que uno quiere, y eso no es malo. Pero si yo siempre me digo quejando, entonces haga algo para cambiar. Porque nosotros le echamos mucho de la culpa, o sea, bueno, yo tenía la costumbre más que muchos de ustedes, en echarle la culpa a los demás de lo que a mí me sucedía. Todo el mundo era culpable, menos yo. Y luego me di cuenta que el único culpable soy yo. El único culpable de todo lo bueno y malo soy yo. Entonces, eso pasa acá. Si yo como contador no doy más, porque yo me siento mal pagado, porque mi jefe no me habla bien, porque mi jefe no sé qué o no sé cuándo, hermano, él o ella, retírese, busque lo que usted quiera hacer. Que si usted es bueno, que usted va a hacer, sea lo que sea, usted no va a aguantar hambre, va a estar bien. Téngale miedo a la imagen que usted ve al frente del espejo. Téngale miedo, ¿sí? Porque si esa imagen le echa la culpa a todo el mundo, está perdido. Sigamos. Dentro del proceso que tenemos que revisar es cuál es el proceso de cobranza que tenemos. Entonces, venga, que es uno de los grandes errores que uno encuentra. Es que no existe proceso documentado de cobranza, sino que el gerente, él o ella, o a quien le concierne, se acuerda y depende del genio, así cobra. Entonces, si la persona me cayó mal, le cobro con todo. O si me cayó bien, empiezo a aguantarle, a darle, sin tener una metodología de cómo cobrar. ¿Sí? Entonces, digamos que es necesario estructurar el proceso de cobranza para minimizar el riesgo de crédito. ¿Sí? Dentro del sector solidario es normal encontrar un comité de crédito. Era normal encontrar un comité de evaluación de cartera que no hacía nada, aunque tenía mucha responsabilidad. Hoy en día es obligatorio que exista un comité de riesgo. Ese comité de riesgo, digamos que viene a reemplazar el comité de evaluación de cartera. ¿Sí? Y ahorita que la misma Super Solidaria ha fijado unas fechas para implementar este sistema, no piensan que hoy por hoy un altísimo porcentaje de las entidades del sector solidario ya tienen aprobadas las políticas de cartera, de riesgo de cartera, ¿cierto? Entonces, yo pienso que esa es la parte sencilla. La parte dificultosa es encontrar y aplicar los modelos analíticos para evaluar la cartera. Y ya ven aquí y hablo del sector solidario de dos situaciones que uno suele encontrar. Uno es que le pagan a una entidad de riesgos, llámese la que ustedes quieran, para que les haga la evaluación de cartera. Ellos le sacan una información. Y una muy buena información seguramente. De hecho, buena. Pero al interior de la entidad nadie se sienta a analizarla. Nadie. Entonces usted no encuentra ningún documento que exponga el análisis de esta información que ustedes contrataban con la entidad de riesgos. Y el otro extremo es que no hacen nada. Y si hacen algo, es que se sientan a revisar carpetas de asociados. O simplemente van y le preguntan a la contabilidad quién está en mora y no más. Entonces, recordemos que parte del éxito de un sistema de gestión de riesgos es procurar anticiparse a la materialización de ese riesgo. Es parte del éxito. Entonces, lo que uno pretende sin querer ser futurólogo es empezar a buscar y encontrar las mayores probabilidades por donde un deudor vaya a dejar de pagar. Y para eso existen mediciones. Hay unas recomplicadas, pero hay unas muy sencillas. Hay métodos con flujo de caja.
hay métodos como el scoring, por ejemplo. Hay métodos, hay uno que se llama índice corrector, si no estoy mal. Hay métodos como análisis de cosechas. O sea, hay múltiples métodos que sí, aquí no solo el contador, que si la persona responsable de la gestión de riesgo fuera medio juicioso, seguramente anticiparía situaciones de posibles no pagos de deudores, ¿cierto? Y en eso consiste lo que unos factores claves en control de libre crédito. Dos cosas más, tres cosas más. Se dice que cuando se dice, refiero a esto más, se dice que un colombiano es más inteligente que un japonés, pero que los japoneses superan ampliamente a los colombianos, y no por su inteligencia, sino por su capacidad y su capacidad organizativa y su disciplina. Usted dícese que junte a los colombianos y pueden ser excelentes y extremadamente inteligentes, pero son extremadamente desorganizados, extremadamente indisciplinados. Sobre todo lo último, indisciplinados. Dícese, ¿cierto? ¿Dónde quiero llegar? A cómo nos cuesta o cómo les cuesta a las organizaciones documentar sus procesos. Todos sus procesos. Y se los digo por experiencia propia. Uno desarrolla documentos interesantísimos. Los somete a consideración de la Junta Directiva o Consejo de Administración. La misma gerencia los aprueban. Son aprobados por unanimidad. Pero cuando uno pregunta quién lo leyó, nadie lo leyó. Nadie leyó. No, es que deben estar bien porque lo hizo usted. Nadie se tomó el trabajo de leerlos. Y obviamente, si no lo leen, pues la probabilidad de que los apliquen es casi cero, ¿cierto? Y retomo, partamos para no ordenar más, hablemos del área contable. Preguntas como estas. Manual de procesos del área contable. Uno encuentra con mucha frecuencia cómo se aplica el proceso en el software contable, inclusive con gráficas. Pero el proceso como tal, ya la cosa se complica. No existe. ¿Sí? Entonces, dos. Y aquí sí deben llamar su atención a los contadores. Uno escuchó desde 2016 para acá, 2015 hacia acá, cómo el contador asistía a muchos seminarios y eventos de capacitación pagados por las empresas. Yo me preguntaba, ¿y dónde están los auxiliares de contabilidad? ¿Dónde están los asistentes contables? Que aquí permítame hacer otra reflexión. Pues, quiero decirlo de forma amable. En nuestro país, bueno, hablamos de que en muchos países pensamos que entre menos educada sea la población, más fácil es dirigirlos. A veces encontramos exactamente las mismas empresas. Los jefes de área contable, piensan que si mandamos a preparar y a capacitar a los auxiliares contables, a nuestros asistentes, entre menos preparados estén, más dioses somos nosotros. ¿Sí? Entonces yo creo que esa visión se convierte en un boomerang.
porque entre menos preparado esté mi gente, más trabajo tengo yo como contador o jefe de área. En cambio, si mi gente está altamente preparada, seguramente yo tengo menos trabajo. Seguramente que sí. Entonces, preguntémonos, ¿hace cuánto ustedes como jefe de área no han revisado y le han hecho reinducción a sus dirigidos? Pregúntese eso. En todo concerniente a su área. ¿Cuántas veces ustedes no han evaluado? No hablamos del ser humano, hablamos de la parte técnica por lo menos, pues, aunque la parte del ser humano es tan importante como la parte técnica. ¿Cierto? Yo no creo nada con tener un genio trabajando bien mío, si con ese genio nadie le puede hablar. Comunicarse con él es imposible. Entonces, digamos que, pero quitemos la parte de la humanidad un momentico de este proceso. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes han sentado con sus, del jefe del área contable, con sus subalternos y han evaluado el conocimiento de ellos en ciertos aspectos de normas internacionales? Y voy a darles un ejemplo claro, sencillo. Claro. Ustedes mejor que yo saben que en el sector de la economía solidaria la mayoría de entidades vienen del crédito. Estando pato. Eso viene la mayoría de entidades. Y la mayoría de entidades de este sector aplican los intereses solamente cuando se manden los descuentos de nómina a las empresas. Ahí aplican intereses. Antes no. Y cuando uno dice al contador o al asistente de velocidad, ¿usted sí leyó la política contable? ¿Sí leyó la sección 11 de normas internacionales? La respuesta, sí, yo leí eso, yo sí leí eso. ¿Y qué dice sobre la causación de intereses? Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo qué dice. Déjenme recordarles algo. Acuérdense que uno de los principios de la contabilidad es el principio del devengo, perdón. Perdón. Es el principio del devengo. ¿Y el devengo qué es? Lo causo cuando se presente la actividad, la situación económica. No la causo después. ¿Cierto? Entonces, uno dice, venga, ¿dónde está el liderazgo del contador o contadora? Que ella no está mostrándole a sus dirigidos y a la nueva organización cómo es que se debe causar, cómo se tiene que causar. ¿Cierto? Entonces uno empieza a realizar que en una entidad no hay políticas de capacitación, no hay políticas de reentrenamiento. A eso súmele, hasta donde yo conozco, que la única organización, a las únicas organizaciones que el gobierno les exige, eso está en la circular básica jurídico y contable, les exige un plan estratégico, es a las cooperativas, mutuales y fondos. Pregúntese cuántas entidades tienen eso. ¿Cuántas entidades tienen? Y de pronto usted encuentra un número. Ahora pregunte, ¿cuántas de ese número están trabajando con base en ese plan? Y ahí sí, seguramente le van a sobrar dedos de la mano. Entonces, esos son factores que atentan contra el riesgo de crédito, contra el control del riesgo de crédito. Solo para recordar, señores. Con la circular básica contable para el sector solidario, se hace obligatorio que los siguientes cargos sean parte de su estructura de riesgo de crédito. 1. Junta directiva o consejo de administración. 2. Gerente. 3. Comité de riesgo. 4. Responsable de gestión de riesgo. Por lo menos
esos organismos que acabo de nombrar tienen que existir. Tienen que existir. Tienen que existir. ¿Sí? Y se me pasa algo. Pregúntele, señor contador, si usted participó en la evaluación para crear las líneas de crédito. Pregúntese en eso. Si usted participó en la evaluación para fijar los intereses de las líneas de crédito. Si usted participó en el establecimiento de los plazos máximos para las líneas de crédito. Pregúntese más eso. Porque en la mayoría de entidades al contador lo dejaron como la guayabera. Por fuera. Por fuera. Así de facilito. Y remato con estos dos. Remato con estos. Y lo resumo en algo. En la necesidad, y es una invitación porque esto va a resumir esa última parte, en la necesidad, y pregunte al señor contador si usted ha leído el reglamento de crédito de la entidad. Pregúntese eso y ojalá la respuesta sea sí, yo lo leí. Sí, yo lo leí y lo tengo a la mano. Porque cada rato yo lo estoy revisando y lo estoy consultando. Porque en ese reglamento, además de que me trae todo el proceso de crédito, también me trae cómo manejo la cartera. Y solamente les dejo una perla, ¿no? Recuerden que el SAR exige que ustedes estén midiendo las diferentes líneas y concentración de la cartera. Nos seguimos adentrando en el sector solidario. Nos seguimos adentrando ya en el sector solidario. Ustedes saben mejor que yo que las normas internacionales, cuando hablan del deterioro, se habla que ese deterioro se calcula con base en las pérdidas, en la pérdida esperada. En ese término, y no dice nada más. En el sector de la economía solidaria se aplican dos métodos básicamente. Hay un método y una técnica que aún así alcanzamos ahora, vamos a trabajarla, a agilizar para verla un poquito y conocerla más, que es el método de pérdida esperada. Ojo, método de pérdida esperada. Y trae la estructura de cómo se calcula la pérdida, que se asimila mucho a lo que se quiere en el sector real. Antes trabajamos con provisiones. Sin embargo, para la mayoría de entidades del sector solidario, se sigue calculando lo que llamábamos antes la provisión, que es la pérdida dada por la mora, ¿cierto? O lo que cae en mora y aplicamos un porcentaje, punto. Eso se sigue aplicando. Sin embargo, hay varias entidades que tienen que aplicar la pérdida esperada. Básicamente, fondos de categoría plena, cooperativas de ahorro y crédito, entidades que estén en el primer nivel de supervisión. Las otras entidades tienen que aplicar el deterioro de acuerdo a la mora. Para los participantes en este evento que estén en este proceso del sector solidario, yo los invito a que se sienten lo más pronto posible con el proveedor del software contable. Porque ese proveedor del software contable, si es una entidad que tiene que aplicar pérdida esperada, hombre, presionen el piso porque eso les va a tocar y duro. Eso vamos a verlo ahora, que es a través de fórmulas. Y si es, según la mora, se renovó, hubo un cambio en las calificaciones, se agregaron nuevas calificaciones, se agregó, en el crédito de consumo se agregó la calificación E1, en el crédito de vivienda se agregó la calificación
E1 y E2. Y por ende los tiempos demora cambiarlo. Entonces, esos nuevos tiempos para calcular la mora y esas nuevas calificaciones tienen que empezar a causarse sí o sí a partir del 2 de enero. Entonces, les queda este resto de año para que ojalá su proveedor de software lo ajuste y haga todos los ensayos que sean necesarios antes de que ustedes empiecen a quejarse de que esto no cuadra, que esto tampoco. Hemos dicho que el SAT, con cualquier sistema de riesgo, tiene unas etapas y voy a llegar a esas etapas. Hay 4 etapas básicas: identificación, medición, control y monitoreo. Y aquí vamos a empezar a hablar de la identificación. Venga, recordemos algo antes de seguir adelante. Cuando uno habla de gestión de riesgo, y no importa qué riesgo sea, hay una herramienta que yo los invito a que la reconozcan, que la creen y la trabajen, que es la matriz de riesgo. Y déjenme decirlo en términos muy sencillos, lo más sencillo posible. La matriz de riesgo básicamente es la calificación de unos riesgos plenamente identificados a través, por lo menos, de 2 variables: de la variable de probabilidad y el impacto. Y en ese proceso de calificación deben trabajar con 2 riesgos: el riesgo inherente y el riesgo residual. Y eso hace parte de la identificación. Aquí no crean que me he separado el tema, no. Hace parte de todo esto. Hace parte de todo esto. Entonces, venga, recordemos, porque ustedes ya deben saberlo mejor que yo, qué es un riesgo inherente y qué es un riesgo residual. Y permítanme, yo les recuerdo eso con base en un ejemplo. Hablemos de riesgo inherente. El riesgo inherente es el que viene implícito en la actividad. Repito, el que viene implícito en la actividad. Y va el ejemplo. Nosotros tenemos un niño, una niña, un hijo, como usted quiera, y queremos que vaya a la tienda. Cuando nosotros le pedimos a ese niño que vaya a la tienda, por el solo hecho de que él salga de la casa y va a una tienda, hay un riesgo. Por nada más, hay un riesgo. Ese riesgo es el riesgo inherente. El solo hecho de mandarlo a la tienda y es un riesgo. Ese riesgo inherente. Pero cuando ese niño, antes de que salga para la tienda, les recomendamos que tenga mucho cuidado al cruzar la calle, que mire a la izquierda, que mire a la derecha, que no se pare a hablar con desconocidos, que se vaya derecho para la tienda y se regrese derecho para la casa. En fin, cuando veamos todas las recomendaciones del caso, eso no significa que el riesgo haya desaparecido. Sigue existiendo un riesgo, que es el riesgo que queda después de haber hecho todas esas recomendaciones, que es un riesgo. Ese riesgo que queda es el riesgo residual. Conclusión: el riesgo residual es aquel que queda después de ejercer los controles debidos o de aplicar los controles debidos, ¿cierto? Bajo eso, entonces cuando yo identifico un riesgo y hablamos de los factores de riesgo, el factor de riesgo en este caso puede ser la jurisdicción, puede ser el producto, puede ser el cliente, puede ser producto, cliente, me olvidó uno, son 4: producto, cliente, jurisdicción. Se me olvidó uno. Perdón, usted, se me olvidó uno. Si alguien no recuerda, me avisa, por favor. Son 4 factores básicamente. Se me quedó uno. Entonces,
producto, cliente, listo. Entonces, yo empiezo a identificar, insisto, y aquí la herramienta es muy importante, aquel flujograma de procesos que hablamos antes, ¿cierto? Entonces, ahí empiezo yo a identificar los riesgos y los eventos que podrían afectar ese crédito. Déjenme darles un ejemplo. Les decía ahora que digamos que el primer evento de riesgo u operación de riesgo es cuando la persona está diligenciando una solicitud de crédito. Es riesgosa porque simplemente puede que nos digan mentiras, puede que no complete el formulario, ¿cierto? Entonces, el solo que diligenciarlo es un riesgo. Claro, usted puede decir, venga, si usted no lo diligencia completamente, no es recibo. Eso es un elemento de control. Uno supondría que con ese elemento de control el riesgo va a bajar. ¿Por qué? Porque a pesar de que la persona lo diligencia completamente, puede que lo que haya escrito no sea cierto. O sea que siempre hay riesgo. Siempre hay riesgo. Entonces, uno empieza a identificar esos factores de riesgo. Insisto, la herramienta más fácil son los programas. Y con eso empiezo a medir yo las garantías que observo. Entonces, déjenme comentarles algo. En muchos fondos, muchas cooperativas, mucho mutual, se utiliza a más no poder el famoso caudor. Pero es que a veces este caudor, a pesar de que lo aceptamos, y por favor, disculpen la expresión, está más llevado que el dudoso. Presidente, lo recibimos por llenar el papel nomás, pero no medimos la capacidad real de ese caudor para responder si el deudor no paga. Eso no lo medimos. Es parte de los factores que tenemos que analizar dentro de ese proceso. También entonces que empezar a revisar todo lo que aparece en pantalla, que básicamente es, antes de lanzar un nuevo producto, venga, hacer los estudios de los pros y los contra. Y lo decíamos ahora, ¿no? ¿A cuántos contadores han invitado a que participen en la discusión para fijar tasas, plazos, montos máximos, etcétera, de un crédito? Hablo del crédito, insisto, porque es la actividad que en el sector solidario más se desarrolla. ¿Sí? Es la más usada. Por eso habla del crédito. Entonces, identificar es reconocer básicamente aquellos eventos o factores que hacen parte de ese riesgo de no recuperar la cartera. Cuando yo haya identificado el riesgo, me toca empezar a medirlo. Y les decía, esa medición básicamente depende del tipo de riesgo, del tipo de indicador, porque hay indicadores cualitativos e indicadores cuantitativos. Uno empieza a analizarlos. Deben darles dos ejemplos para facilitar esto. Un elemento cualitativo o un factor cualitativo para medirlo es un proceso administrativo. Ya hablamos del diligenciamiento de un formato de solicitud de crédito, hablamos de verificación de datos como ejemplos. Y un elemento cuantitativo es medir la probabilidad de incumplimiento. Allí no estamos suponiendo. Ahí estamos utilizando una información cuantitativa para hacer unos cálculos que están altamente probados y comprobados antes de tomar una decisión, ¿cierto? Cuando hablamos de los indicadores financieros, por ejemplo, el grado de cartera morosa, ¿qué porcentaje de cartera morosa manejamos? Entonces, en el caso del sector solidario, dícese que si su cartera morosa está por encima del 3%,
del 3%, esa cartera está en umbral rojo, o sea que es una alerta muy fuerte. Y entre más grande sea el porcentaje de morosidad, su alerta va a brillar más. Usted tiene que prestarle mayor atención. Otra alerta cuantitativa: el grado de concentración de la cartera. En cuántos de nuestros clientes o asociados está colocado X porcentaje. Ese X porcentaje lo han fijado, lo ha fijado la entidad. ¿Sí? ¿La medición en qué consiste? En tal como su nombre lo indica. Es medir aquellos riesgos, los índices de probabilidad que se materialicen. Insisto, cuando hablamos de probabilidad de incumplimiento, yo estoy viendo qué tan probable es que el personaje no pague. ¿Sí? Uno espera que ese porcentaje sea bajito. Y aquí aparece algo que quiero recordarles para efectos de esa medición. Para las cooperativas de concesión de ahorro y crédito, para fondos de categoría plena, y para quien no sepa qué es eso, digamos que para que son fondos cuyos activos están superando, si no estoy mal, los 11.000 millones de pesos, si no, a eso le llama fondos de categoría plena. Para ese tipo de entidades hay una variable que es absolutamente necesario determinar, y se llama patrimonio técnico, que es diferente al patrimonio contable. Ya sabemos, ustedes mejor que yo, saben que el patrimonio contable es la diferencia entre activo y pasivo. El patrimonio técnico no es así de simple. El patrimonio técnico es el reconocimiento de ciertas cuentas del patrimonio, no más, ciertas cuentas, en unos porcentajes que me determina la normatividad. Y eso me sirve de referencia para medir concentraciones. Ejemplo, para cooperativas de ahorro y crédito y fondos de categoría plena, a ningún asociado se le podría prestar más del 10% del patrimonio técnico si sus garantías no son admisibles. Entonces, fíjense que hay unas variables que tenemos que reconocer. Y aquí ya los invito a ustedes a que ustedes hagan, si ustedes están trabajando en alguna entidad del sector solidario, a que ustedes hagan esa medición de patrimonio técnico. Y no solamente háganla porque es su obligación hacerla, por ley, no. Háganla, y aquí hay una situación que yo creo que es un vacío. Porque si bien es cierto, en la circular básica contable y financiera me determina puntualmente quiénes tienen que calcular el patrimonio técnico, allá en el 2010 salió un decreto que es el decreto 2555, emitido fundamentalmente para las entidades financieras, que en alguno de sus artículos dice que toda entidad que desarrolle actividad crediticia debe calcular patrimonio técnico. Y alguien podrá decirme, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros que somos pequeñitos como fondo de empleados o cooperativa? Eso tiene que ver en el sentido que si usted lee el artículo 158, si no estoy mal, de la ley 79 del 88, dice que aquellas normas aquellas entidades que no tienen normas específicas del sector cooperativo para aplicarles, tienen que hacer uso y hacer caso de aquellas normas generales que se apeguen a los principios del sector. Y eso que estoy hablando del patrimonio técnico, a pesar de que fue dictado para entidades financieras,
tienen que ver mucho que ver con la actividad que desarrollan los fondos y cooperativas de nivel de supervisión 3 OS. ¿Sí? De lo que estamos en pantalla mostrando es que existen unas variables objetivas y unas subjetivas. Las objetivas deben ser cuantitativas. La otra etapa es el control. Y en el control es básicamente determinar qué situaciones yo debo hacer o ejercer para que ese riesgo no se materialice. Ejemplo, y voy a dar un ejemplo del común. Todo motociclista está obligado a usar casco. Pero uno ve que mucho, y es más que obligado, porque hay que deberían usarlo por su vida. Y sin embargo, uno ve muchos motociclistas sin casco. Es que ganan con que existe la obligación de usar casco si la gente no lo utiliza. Acá ocurre lo mismo, que ganamos de que la norma me diga qué debo hacer si el control no se aplica. Entonces, aquí lo que se quiere es, y es otra variable que uno puede calificar, es el nivel de control, qué tanto se está ejerciendo el control en la entidad. Y por último está el monitoreo. Ese monitoreo no es más que otra cosa que hacerle seguimiento a esos riesgos que hemos hallado y a su desarrollo. Esto voy a pasar muy rápido porque quiero llegar a la última parte, por tiempos. El sistema de administración de riesgo de cartera tiene unos elementos y están en pantalla. De eso ya hemos hablado de la mayoría de ellos. Quiero resaltar dos nomás que hemos hablado mucho de ellos. Uno, la infraestructura tecnológica. Hoy en día tenemos que desarrollar un aplicativo, así sea en Excel, para medir el riesgo de crédito, para trabajar con los diferentes indicadores. Tenemos que hacerlo sí o sí. Tenemos que hacerlo. Entonces, estamos obligados a aprender más herramientas del Excel como el elemento más sencillo a utilizar en ese aplicativo. Y el otro elemento que quiero destacar es la documentación. Señores, señoras, señoritas. Señoritas no creo que hayan. Pero pues digamos señoritos. Tenemos que tener documentado todos los sistemas que están en la empresa, incluyendo el sistema de gestión de riesgos. Tenemos que tener documentado sí o sí. ¿Sí? Y aquí voy a pasar muy rápidamente lo que debe contener las políticas del riesgo de crédito. Voy a pasar rápidamente porque de alguna manera ya hemos hablado de ellas durante la charla. Muy rápidamente voy a pensar. Entonces, ustedes están viendo en pantalla dos situaciones. Los límites de atribución de crédito y se enuncian, y hay unos enunciados allí. Deben decirle que parte de las políticas se desarrollan en un buen reglamento de crédito. Venga, aclaremos algo. No se debe pretender que porque yo no presto dinero no voy a tener reglamento de crédito. Llámele manual de cartera de crédito, cuenta lo que usted quiera. O si debo tener un documento que me diga y me muestre políticas y todo lo que aparece allí si yo voy a vender algo financiado. Y ese algo financiado es dinero, son otros bienes o servicios. Eso debo tener. Debe tener cómo son el describir los potenciales deudores. Eso está claro. Debe tener, y voy para rápido esa parte. Le
las garantías, los tipos de, o sea, todo lo concerniente con garantías, todo lo concerniente con garantías, hace parte de las políticas. Todo lo concerniente con el seguimiento y control del crédito. Son aspectos que tengo que desarrollar en ese manual de política. Y alguien dice, ¿y eso qué? Yo quiero que ahí como contador. No, se tiene que ver mucho y de frente. Les decía ahora, ya hablo de garantías. ¿Quién cree que es la persona más apta a hacer medición de garantías? ¿Quién cree usted? Dejo la pregunta. ¿Quién cree usted que debe hacer el seguimiento a la cartera y es el primero que se da cuenta si un asociado quedó o no quedó en mora? ¿Quién cree usted? ¿Quién cree? Entonces, el hecho que usted sea el contador de, insisto porque lo he dicho ya muchas veces, no significa que usted debe comer callado. No, venga, recordemos y permítanme ser reiterativo en eso. Ustedes, el ser contador no significa que solamente va a digitar la contabilidad. Usted debe ser un asesor estratégico. Su visión tiene que ser mucho más amplia. Mucho más amplia. Tienen que hablarme de cómo hago el deterioro. Tienen que decirme cuáles son las instancias para la aprobación de créditos. Eso tiene que decírmelo sí o sí y no hablar de políticas. Y no me detengo aquí porque aquí quiero llegar a un punto y no me detengo más. Me tienen que hablar de cómo es el proceso de recuperación de cartera. Ojo, cómo es el proceso. Eso significa que documentarlo. Yo imagino que ustedes como contadores han verificado que la entidad para la cual que ustedes trabajan tiene política de manejo de bases de datos. No estoy diciendo que las tenga registradas, no, pero por lo menos tiene las políticas. Y asumo que ustedes como contadores y su equipo de trabajo del área contable han firmado unas cláusulas de confidencialidad, porque ustedes mejor que yo saben que la información que ustedes manejan es altamente sensible. Por lo tanto, yo estoy asumiendo que ustedes son personas muy juiciosas, muy responsables, muy proactivas y que ustedes le han dicho a su jefe, venga, firmemos convenios de confidencialidad y hagamos que nuestros auxiliares firmen esos convenios. Acuérdense lo que hagamos ahora de las responsabilidades de ese principio que es la confidencialidad. Recordemos eso nomás, simple para recordarlo nomás, ¿cierto? Porque, y aquí es donde volvemos a llamar al contador a bordo, ¿cierto? Porque dentro de ese manejo de políticas contables debe haber una información integral de calidad, y cuando hablo de calidad, algo que sea fiable, totalmente fiable. Yo imagino que los que están presentes se saben casi de memoria ese marco conceptual de las normas internacionales donde me habla de esos principios y donde la fiabilidad es fundamental. Yo estoy asumiendo eso por ahí, por eso no me detengo en esa parte. ¿Sí? No hay que tener en esa parte. Y aquí, en esta quiero resumirles qué necesito yo para implementar un sistema. ¿Sí? De aquí, obviamente, eso debe trabajar en equipo, se debe trabajar en equipo. Eso es para que lo trabaje una sola persona. Hablamos de indicar operaciones y entonces hablamos de manual de procesos. Hablamos de una lista de chequeo como una herramienta para ayudarnos a identificar riesgos. Hablamos de que usted, imagino que usted como un contador, si usted es contador del sector real, yo supongo que usted se leyó
por lo menos leyó la Cámara de Comercio, pues el certificado de Cámara de Comercio, leyó todas las actividades que puede desarrollar la entidad. Por no decir que leyó la minuta con que se creó esa entidad, esa empresa. Imagino que usted tiene claro que una cosa es el negocio y otra cosa es la actividad que desarrolla. Imagino que ustedes como contadores tienen claro eso, que ustedes no están confundiendo ni van a confundir nunca en su vida, ni han confundido el negocio con la actividad. Entonces, eso estoy partiendo de esa presunción, porque con base en ese conocimiento yo puedo identificar operaciones de riesgo, tanto cualitativas como cuantitativas. Y llegamos a este modelo con que quiero terminar. Este es el modelo que la Superintendencia de Comercio Solidaria nos ha referido a medir la pérdida esperada. Y yo sé porque, se lo digo una vez, que este modelo se entiende a la perfección cuando uno lo practica. En teoría va a ser más complicado. Voy a tratar de explicar lo más sencillo posible la aplicación de esta estimación, pero sé que es bien complicado. Entonces, repitamos algo. Este modelo es obligatorio para entidades de cooperativas de ahorro y crédito, fondos de empleo de categoría plena y entidades de primer nivel de supervisión. ¿Por dónde arranca? Arranca haciendo este cálculo. Esa fórmula que usted ven allí, 1 sobre 1 más E a la menos Z. Cuando uno ve esa fórmula por primera vez, empieza uno con que ponerse nervioso. Porque les voy a ser sincero, yo vine a saber qué es E y que eso existía hace poco tiempo, con todo eso. Yo creo que algunos de ustedes, espero que ustedes hayan escuchado hablar del número Euler. El número Euler, para hacer un símil, es como cuando uno dice el número pi. Yo me imagino que ustedes recuerdan que en la secundaria la edad del número pi, ¿sí? Era una constante. El número Euler es una constante. 2,71828. Es una constante, o sea que ya tenemos de esa fórmula, tenemos una variable entre comillas identificada, la E. La E siempre va a ser 2,71828. El problema es la Z. Ese sí es dolor de cabeza. Y tenemos que hallar ojo, y esta fórmula es para hallar un puntaje nomás. Un puntaje. Y esa E que estamos viendo allí, esa E va a variar de acuerdo al tipo de cartera. Y esa cartera depende si es con libranza, sin libranza, si es de consumo, si es comercial, ¿sí? Porque esto solamente se aplica a crédito de consumo y a crédito comercial, no más. El microcrédito y vivienda se sigue aplicando de acuerdo a la mora. Fíjense que todo lo que vamos a ver ahorita es para calcular la Z. ¿Y eso qué significa? Que me duele la cabeza. Ahí le hace cartera de consumo, con todo el respeto. Usted ve en esa fórmula que está allí. Tallar Z, hay que trabajar esa fórmula. Y esa fórmula, aunque sea muy complicada, es muy sencilla de aplicar. Porque todas esas variables, y las variables son las letras o las palabras que usted ve ahí, se reemplazan por 0 o por 1, no más. 0 o 1. Los números son la constante. Entonces, esta letra que está aquí y esa, y ¿cómo sé yo si es 0 o 1?
la norma me dice, venga, empieza a contestarse esto. Entonces, me devuelvo, EA era esto. EA era este EA. Este EA, ¿qué es? Es 0,1. ¿Y cómo sé que es 0,1? Si el asociado, si la persona es asociado, es 1. Y si no es asociado, es 0. Así como eso, empezamos a encontrar todas las variables, todas las demás. AP, esta variable, y dice, si el deudor cuenta con aportes, 1. Y si no tiene aportes, 0. Entonces, por eso digo que a pesar de que esa fórmula a primera instancia se ve complicada, es muy sencilla de aplicar. TC, el tipo de cuota es 1 si la cuota es diferente a fija y 0 si es fija. Así en adelante, y voy a pasarlo rápidamente, es cada una de las variables. Si es un fondo, 1, y si no es 0. Fíjense que cada variable es así. Aquí no me voy a detener mucho porque estas son las variables. Una vez que ustedes encuentren las variables y calculen la fórmula, es el resultado de acuerdo al tipo de cartera, al tipo de crédito, lo van a asociar a uno de estos límites. ¿Me explico? Si a usted le dio por debajo o hasta 0.0174, es A. Pero si le dio por encima de 0.0174 y por debajo de 0.337, es B. Si le dio por encima de 0.0337 y por debajo o igual de 0.0479, es C. Con eso estoy hallando la calificación. Ya Z, calculé y me da esta calificación, ¿cierto? Que dice que de ahí en adelante la cosa es más sencilla, porque después de calcular la calificación, ya la establecí, aplicar de ley de arrastre, ya calculo la pérdida esperada. Y la pérdida esperada es desarrollar estas tres variables: la probabilidad de incumplimiento, el valor expuesto y la pérdida de incumplimiento. Y rápidamente, ¿qué significa eso? ¿Esto qué es? Probabilidad de incumplimiento, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esa fórmula que llamamos de Z, uno entra a calificar y a clasificar el crédito de acuerdo a esta tabla. Entonces, de acuerdo al tipo de entidad, si es A, B o C, por ejemplo, me dio que era B, y es una cooperativa sin sección de ahorro y crédito, y es integrativa, o sea que es 2.17. O sea, que la primera variable es 2.17. Primera variable, 2.17, esta que está acá. ¿Cierto? Si es una mutual y me dio entre 1.99 y 4.62, entonces la primera variable es 4.62. Y así me decía, así ayer la primera variable. La segunda variable, ¿cuál es? La segunda variable, el valor expuesto. Y el valor expuesto es más sencillo todavía, porque corresponde básicamente a lo que está descubierto de los aportes, sumando interés más capital. Entonces, yo tengo en aportes 1 millón y estoy debiendo 2.500.000 pesos, incluido intereses, pues el valor expuesto es 1,5 millones, porque está por encima de los aportes. Y la tercera variable es una pérdida dado el incremento, ¿cierto? Entonces, para eso necesito irme a un cuadro, y ese cuadro es este que está en pantalla. De acuerdo a la morosidad, y esta es la medición de garantías, son garantías base, y tenemos la garantía idónea, que son las más comunes, los deudores. Ya estoy hablando, en este caso, del 60% de ese crédito. Si el incumplimiento nos llega a 210 días, si supera 210 días,
hasta 420 ya tomo el 70% del crédito que lo voy a perder. Si supera los 420, tengo el 100% de crédito, y ya tengo un valor. Y ahí tengo las tres variables. Una vez allá esas tres variables, puedo hacer ese cálculo que hicimos ahora. Este cálculo no aquí. Este cálculo. Ya llamo la probabilidad, que es una tabla. El valor expuesto, creo que está descubierto. La pérdida, que es otra tabla. Yo creo que es fácil este cálculo. Pero si yo tengo muchos créditos, hacerlo manualmente me muero. La probabilidad de error es grandísima. Por eso yo debo desarrollar un aplicativo. Por esa sencilla razón. Yo quiero preguntarles a ustedes inquietudes. Janet, no sé si haya preguntas, dudas al respecto. Pues le cuento a Sigifredo que he estado pendiente y no hay preguntitas, pero sí podemos preguntar al auditorio, a los que todavía están presentes, si lo expuesto hasta ahorita les amerita una consulta directa aquí a nuestro Sigifredo, que lo tenemos presente, precisamente para dar respuesta a todas sus inquietudes, si es que las hay. Aunque ha sido muy explícito, claro que algunos temas bien complejitos, pero de eso se trata. Por eso estos espacios académicos, para poder profundizar en esos temas del día a día, y que a veces por tiempo no profundizamos en ello. ¿Desean, por favor, hacer alguna consulta? O si no, Sigifredo, le falta poquito, ¿cierto? No, ya acabé. Terminaste, sí, porque es que aquí dice... Ah, sí, yo pensé que le faltaba alguna otra. Oh, no, De todas maneras, desde mi parte, muy agradecida a Sigifredo, como siempre, por su generosidad en compartir conocimiento con nosotros. Y Lilia Bustos por aquí levantó la manito. Lilia, tienes la palabra, abre el micrófono. Sí, señora, muy buenas noches a todos. Doctora María Yaní, buenas noches. Doctor Sigifredo, buenas noches. Muchas gracias por estos temas. Para mí es nuevo, la verdad, esto del riesgo de crédito y todo esto. Siento que sinceramente todo lo que se puso, hay mucho tema que desconozco, donde podría profundizar un poco más, porque sí me interesa. Como contador, profundizar más sobre el tema, sobre todo esas últimas fórmulas que las pasó como tan rápido. Que está fácil el cálculo, pero... Lilia, en el chat tengo la dirección de la página web donde cuelgo el video más las memorias. De todas maneras, cualquier dato adicional o algo, pues con nuestros celulares nos podemos comunicar por el grupo o me llamas. Muchas gracias, sí, señora. Sí, muchas gracias, interesante el tema. Pero sí me perdí como al final, donde él estaba haciendo los cálculos de la fórmula, de dónde sacaba la Z. Y... Por eso, cuando vuelvas a ver el video y las memorias a la mano, entonces ahí repasas, y cualquier pregunta adicional, con mucho gusto. Sin embargo, Lilia, te recomiendo lo que pasa es que te recomiendo el documento donde está expuesto parte de lo que acabo de poner como norma, porque es una norma que es el anexo 2, de la circular básica contable y financiera del título cuarto. O sea, dicho al derecho. Circular básica contable y financiera expedida por la Seguridad Solidaria. Ah, súper. Allí tú encuentras el título cuarto. En el título cuarto buscas el anexo 2 y en el anexo 2 tabla de pérdida esperada. Ah, sí, me interesa eso, porque cuando digamos, en lo que comentó que se podía estas políticas diseñar tanto empresas privadas como el sector solidario, ¿cómo digamos, se diseñaría estas políticas? ¿O hay ejercicios, no sé, donde pueda yo revisar? Porque en el sector privado sí se aplica lo que es el crédito, pero no de esta forma, ni se han diseñado unas políticas. Sí me gustaría, porque siempre hay riesgo.
siempre hay riesgo y hay que pues hacer una evaluación como muy detallada del apalancamiento, las garantías que brindan estas empresas que requieren o elevan solicitud de créditos a las empresas en estas épocas. Entonces, como todo a la raíz de la pandemia, todo como que se ha cambiado y muchas empresas pues su parte financiera se ha visto afectada, entonces toca mirar con más detenimiento y analizar un poco más ese tema para otorgar créditos. En ese sentido, dos cosas. Uno, partamos de primero la realidad de la empresa. Eso significa reconocerse el paso a paso de lo que ustedes hacen para dar un crédito. Y eso empieza por hacer un flujograma de procesos o un manual de procesos. Sí, que es un documento que te ayuda y te puede servir de guía. Eso sí está, y qué pena reiterarlo, en la Securización Básica Contable y Financiera, título 4. Ahí te va a, digamos, como a guiarte en cosas que, aunque son para el sector solidario, yo pienso que son muy, muy aplicables al sector real, porque es una adaptación bastante sencilla, ¿cierto? Entonces, sí, señor. Yo te insisto, lo primero es una invitación a que ustedes hagan un manual de, o sea, hacer una descripción del paso a paso, cómo ustedes están haciendo el crédito. A partir de ahí, empiezan a identificar sus propias debilidades. Y les repito el ejemplo que daba. ¿Qué tanto conocemos de nuestro cliente? O sea, ¿qué información tenemos del cliente? Y si verificamos esa información y si realmente le hacemos seguimiento a ese cliente. O sea, si queremos partir de una realidad, porque teoría toda que usted quiera, pero es que, y luego con todo respeto, que las cosas más complicadas para nosotros es escribir. Sí. Escribir. Entonces, cuando nosotros nos intentamos a escribir el paso a paso, con ese solo ejercicio empezamos a identificar debilidades muy fuertes, con ese solo ejercicio. Y te lo digo por experiencia propia, porque a veces uno llega a teoría y cuando llega a la práctica está perdido, pues. Entonces, siempre dicen, arranquemos, identifiquemos lo que nosotros hacemos, paso a paso. Primero esto, segundo esto, y todo eso. Y ahora sí, confrontémonos a cómo debería ser. Y entonces, con ese ejercicio, de verdad que hay mucho lo que uno se puede ayudar a identificar debilidades y hacer mejoras en su proceso de crédito. Mira, con ese solo ejercicio. Muchas gracias. No, usted, Lilia, la verdad que muchísimas bueno, gracias. Lilia, cualquier dato adicional, con mucho gusto se puede comunicar con nosotros. Gracias, doctora, muy amable. No hay más preguntas, entonces, Sigifredo, te doy la palabra para que cierres el evento, por favor. De mi parte, te reitero mi agradecimiento. Usted sabe mejor que nadie que me encanta apoyar este tipo de eventos. Me fascina compartirlo poquito y nada que yo sé, me fascina aprender porque con todas estas preguntas a mí me ayuda mucho a crecer y a poder compartir experiencias con ustedes. Me parece que es de las cosas más ricas de este mundo. Entonces, de mi parte, muchas gracias, Yané, a ti, a las personas que han estado conmigo hasta ahora. Siento que me soportaban este par de horitas, que ojalá para nosotros vaya a ser no, muy claro, ojalá eso muy claro, ojalá que trato de hacerlo con todo no trato de hacerlo, lo hago con todo el amor posible y lo quiero hacer sí con toda la claridad posible, hacerlo lo más sencillo, lo más práctico que puede hacerlo, aunque reconozco que la última parte, como se los dije de entradita, es complicado en teoría. Porque eso cuando uno está en la práctica es sencillo, en teoría así, hablarlo a un tablero, a una pantalla no es complicado. De mi parte, muchas gracias, Yané, verdad, de corazón, te agradezco esta oportunidad. En nombre de los asistentes y el mío, pues reiterarles los agradecimientos por este compartir y que nos deja pues también muy conscientes de todo lo que hay que hacer, lo que nos falta es tiempo. Bueno, muchas gracias y a todos feliz noche, cuídense mucho y hasta una próxima. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta buena noche. Muchas gracias, que descansen. Bye.